Bien, pues una disculpa y comenzamos de nuevo. A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Facultad de Arquitectura y de la División de Educación Continua y Actualización Docente de esta facultad, les damos la bienvenida a esta conferencia magistral, que es en el marco del octavo diplomado taller Diseño de Jardines Sustentables a Escala Arquitectónica. Y tenemos hoy de invitado a Richard Alomar, a quien presento, quien es director del Departamento de Arquitectura de Paisaje, director de la Oficina de Extensión y Participación Urbana y profesor asociado de Arquitectura de Paisaje en la Universidad de Rutgers. Es becario profesional de la ASLA, arquitecto paisajista titulado y expresidente del Departamento de Arquitectura de Paisaje de la Junta de Profesiones del Estado de Nueva York. Tiene una licenciatura en agronomía de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y una maestría en arquitectura paisajista de Louisiana State University. Antes de unirse a Rutgers, fue asociado en Stantec Planning and Landscape Architecture, asociado en Di Domenico and Partners y profesor invitado en la Universidad de Columbia. Ha trabajado en proyectos públicos desde la planificación urbana hasta la escala de huertos comunitarios y ha ganado concursos internacionales en diseño paisajístico, arquitectura y planificación. En la Oficina de Extensión y Participación Urbana, Alomar aumenta la visibilidad de la Estación Agrícola y Experimental de Nueva Jersey y la Escuela de Ciencias Ambientales y Biológicas para abordar cuestiones que afectan a los residentes urbanos y sus comunidades, concretamente la seguridad alimentaria, la salud individual y comunitaria, la gestión de recursos, la agricultura urbana y las cadenas alimentarias y planificación y diseño medioambiental. Pues nos da mucho gusto que estés hoy con nosotros, Richard, y pues bienvenido. Te dejo el micrófono. Bueno, gracias a la profesora Pallares por la introducción tan generosa. Y buenas tardes a todos. Como ya se ha dicho, yo soy Richard Alomar, soy profesor de arquitectura paisajista. Y bueno, antes de comenzar la presentación en sí, tengo primeramente que agradecer a todas las personas que han contribuido a este proyecto, a esta presentación, a este trabajo que estamos haciendo, que llevamos haciendo en Puerto Rico. Y quiero reconocer a Cecil Molina, Olga Olguera y Edmundo Colón de la Universidad Politécnica de Puerto Rico, José Juan Terraza, que es socio de Marvel Designs en Santurce, Puerto Rico, Barcelona y Virginia. Brenda Torres Barreto, que es la directora ejecutiva del Estuario en San Juan. Tisha Muñoz Erickson, que es la coordinadora de Alianza por la Cuenca del Río Piedras. Cynthia Manfred, que es parte de la comunidad de la Cuenca, que representa al grupo Guardarrío. Alejandro Torres Abreu, que es investigador asociado de la Universidad de Humacao, que hace mucho trabajo con los estudiantes sobre la calidad del agua dentro de la cuenca. Y Cintia Burgos, que es diseñadora, que ayuda con participación urbana. Y Francisco Cortés, que está a cargo de todas las grabaciones que hacemos nosotros. Y primero quiero catalogar este proyecto, que esto es un proyecto que hacemos a nivel de taller de diseño. O sea, que es el profesor, los estudiantes y la comunidad. En este caso, la comunidad de la cuenca de Río Piedra, que como arquitecto paisajista, yo no soy científico ni pienso serlo. Pues nosotros tomamos los detalles y los conocimientos que nos da la ciencia como parte del profesorado mío y del trabajo que yo hago dentro de la universidad, es tomar ese conocimiento y trasladarlo a las necesidades que tenga una comunidad, ¿no? Por lo tanto, no son investigaciones así científicas a nivel de laboratorio, son más la aplicación de lo que se hace en la universidad. Y quisiera comenzar con un video, perdón, el video en inglés, pero dice un poco del punto de vista de los estudiantes y de la comunidad de lo que está sucediendo dentro de la cuenca, lo que ellos han visto hasta este momento.
Piedras is the only river of the municipality of San Juan. So being an only, and the one that gives the name to the town of Rio Piedras. The river is an ecological corridor from mountain to sea, as are all the rivers. In this case, in a very dense metropolitan area, it comes from the remnants of rural mountains to the south and part of San Juan, the last rurality of San Juan, and it carries the biodiversity and the biological processes all the way to the Bay of San Juan. These were highly engineered rivers because of the expansion of the city in the 40s and 50s. So even though this is an urbanized river, we see nature all around, and that's important. And landscape architects are increasingly more involved in these conditions in Puerto Rico, where you have potential conflicts between development, redevelopment, and nature in the city. Also, there's a concern here with floods, and there has been various proposals from the U.S. Army Corps of Engineers, from others, on how to deal with those floods. And there are very different visions from the community, from the government agencies, on what should be done. So my impressions were that the Rio Piedras is not only a valuable part of the ecosystem, but it seems to be neglected by San Juan in general. As I'm traveling through, I kind of see it pointed out to me, but otherwise I don't think I would have actually taken notice of it. It's kind of tucked away in these little spots behind people's houses, right under the highway. When you're going, 60 miles an hour, doesn't really capture your attention. It's so small, but so valuable. Trying to help the community come to ideas of how to use this space in a safe manner, I think is very important for landscape architects to help. For the betterment of the city, for the resilience in front of climate change, for the quality of life. Rivers and the riverine systems are treasures wherever they are. Bueno, espero que hayan entendido algo del río. Que quede claro, lo que se filmó allí del río es parte del río que queda más en la zona urbana. Por lo tanto, hay mucha intervención arquitectónica de ingenieros y cuestiones así a través del tiempo, desde los años 40 hasta ahora. Por lo tanto, no es el mismo río que se encuentra cuenca arriba, donde el área es más rural y hay menos intervenciones. Todo que quede claro. Pues hoy vamos a hablar de cómo se diseña con la naturaleza y la comunidad en Puerto Rico, aquí en la cuenca. Y este proyecto comenzó inicialmente como un reporte sobre el estado de la infraestructura verde en el área metropolitana de Puerto Rico, luego del huracán María. El reporte se terminó en el 2023 y era más o menos una bibliografía sobre los trabajos y estudios hechos en el área históricamente, con recomendaciones de cómo proseguir en futuros proyectos, ¿no? Porque no teníamos idea de lo que estaba sucediendo en Puerto Rico, por lo tanto esta bibliografía nos ayudó para tener mejor entendimiento de la historia de infraestructura dentro del área metropolitana de Puerto Rico. Desde entonces ha sido un tema de un taller de diseño que hemos corrido desde el 2024, del 2024, y hay otro taller que va a Puerto Rico este verano por 5 semanas para seguir el estudio y seguir el diseño. Y
y el trabajo que hicimos en el 2024 informa el trabajo que vamos a hacer este verano en Puerto Rico. Ahora, para hacer esto una presentación oficial tiene que tener un bosquejo y objetivo, por lo tanto vamos a presentar eso. La presentación en sí tiene varias partes. Vamos a hablar de contexto, de las condiciones que existen, de las tipologías. No sé si es la traducción correcta de la palabra, pero son los tipos, los ejemplos y los modelos distintos que podemos sacar de lo que existe en la cuenca para utilizar luego para infraestructura verde, infraestructura azul. Y vamos a hablar de diseño y una poca de reflexiones sobre lo que ha sucedido en los últimos años en Puerto Rico en cuanto bueno, la situación y lo que pasa en nuestro taller. Y los objetivos que tenemos para esta presentación es hablar de diseño basado en la naturaleza y hablar un poco de ese compartir que hay entre el mundo profesional y el mundo académico, ¿no? De cómo se puede traducir lo que se hace en una universidad en cuanto a investigación y cómo esa investigación, cómo ese conocimiento se puede traducir en una forma que pueda suplir, que pueda ser parte de la necesidad de una comunidad, ¿no? Pues, por lo tanto, hacemos esa traducción o tratamos de hacer esa traducción y hablar con el pueblo o con la comunidad para poder darle a la comunidad opciones, ¿no? Porque muchas veces hemos encontrado que cuando alguien como el gobierno, el cuerpo de ingenieros o alguien así habla con la comunidad no tiene idea de lo que están hablando porque no han sido educados en cuanto a esos términos y esos diseños y esas cosas que son súper, súper complicadas, ¿no? Tiene a primer paso tiene la complicación de la universidad, que son las personas que hacen investigación en la universidad son súper inteligente, pero súper complicado. Eso es difícil de entender. Entonces, cuerpo de ingeniero y gobierno es otro grupo de personas muy específica de un conocimiento también complicado. Y tenemos las personas como yo que andamos por ahí por la calle tratando de entender de dónde viene toda esta información y qué puedo hacer con esa información para mejorar mi vida. Y en esa es la que estamos. Bueno. Para comenzar, vamos a hablar un poco del, permiso, del contexto histórico. Y aquí les di un mapa. Tenemos un mapa de, bueno, Centroamérica, Suramérica, el Caribe y parte de Norteamérica. Y escogí este mapa primero para enseñar la relación entre México, la Ciudad de México y Puerto Rico, que queda si uno traza una línea que da más o menos 3.000 kilómetros uno del otro. Pero lo que me gusta de este mapa es que es un mapa topográfico que enseña áreas verdes también y se puede ver la conexión natural que hay, que tenemos entre todas las tierras de Centro, Suramérica y el Caribe. Para mí es súper, súper importante. Y para comenzar hoy, también tengo una idea que quiero plantear para ustedes que es una traducción de un poeta, creo que es americano, inglés. Cada uno de nosotros tiene una forma única, ¿no? Heredada de nuestros antepasados, nuestro paisaje, nuestro idioma, y bajo ella una geología medio oculta de la existencia. Recuerdos, heridas, triunfos e historias de nuestro linaje que aún no se ha contado completamente. Y con esa idea lo que quiero decir es que, o lo que quiero plantear es que uno, como ser humano tenemos conexión a la naturaleza, tenemos conexión al paisaje, más allá de meramente vivir en el paisaje, es algo que se hereda y si uno lo puede ver en términos científicos, la misma forma que un árbol hereda de otro árbol, la geología cambia a otro, el humano es parte de ese proceso. Y aunque estemos, y lo vimos en el mapa, aunque estemos miles de kilómetros de distancia, estamos unidos por esa geografía, por esa geología, por esa vegetación y por esos suelos que tenemos, ¿no? Y entonces, pues vamos a hablar un poco déjame ubicarlos en Puerto Rico. Esto es un mapa de la isla de Puerto Rico. Puerto Rico es
naturalmente una isla en el Caribe que queda al lado de Santo Domingo, Haití, luego Cuba. Por este lado tiene las Islas Vírgenes, Barlovento, Sotavento, y para el sur tiene Sudamérica, tiene Venezuela, tiene Colombia y tiene Jamaica. Como pueden ver, la mayor parte de la isla se considera, bajo esta calificación que tenemos de sistemas ambientales, se considera como un bosque húmedo subtropical. Y eso es la cobertura vegetal, ¿no? La cobertura, no estamos hablando de, luego hablaremos de topografía y todo eso, pero generalmente se puede considerar que la mayor parte de la isla en cobertura vegetal es de un bosque húmedo subtropical. En el sur tenemos el bosque seco, ¿no? Entonces las áreas esas que ustedes ven como azul y violeta son las áreas más húmedas de la isla, que también coinciden con la altura de la montaña. Y nos vamos a ver en la próxima diapositiva o retrato. Si miran a la izquierda, es la misma idea de esa zona ecológica que vieron en el mapa interior, pero a esto se le añadió una capa de topografía, suelo, geología y clima. Por lo tanto, ven que hay una variedad más grande de lo que se puede, de lo que uno saca de simplemente hablar en términos de vegetación, ¿no? Porque es la relación entre vegetación, suelo, geología y topografía. Y quiero recalcar eso porque ese es el mismo sistema que nosotros usamos para desarrollar las tipologías que se pueden usar para infraestructura verde dentro de este proyecto que estamos realizando en Puerto Rico. Pues ese es el mapa a la izquierda, pueden ver, sigue la misma idea del área sur, bosque seco, el área norte. El área norte se considera, hay mucho suelo con calcio, que se llaman los carzos, ¿no? Por eso es que tiene esa configuración así. Entonces, al lado derecha están los terrenos protegidos. Entonces, a la izquierda mucho terreno y a la derecha un poquito, como decimos en Puerto Rico, un chinchín de terrenos protegidos. Y esos terrenos protegidos están protegidos o por el gobierno, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que es el gobierno estatal, el gobierno federal, y hay organizaciones sin fines de lucro que también se han apoderado o tienen jurisdicción sobre ciertas tierras en la conservación o la preservación. Pues esa es la idea, ya está, creo que están formulando una idea de lo que es la isla y lo que pasa en la isla. Las próximas los dos mapas que tenemos son, primero, las áreas en la izquierda, las áreas súper oscuras son las áreas urbanas, le siguen las áreas suburbanas y después los territorios para agricultura. Como ven, las áreas más oscuras están alrededor de las costas, ¿no? Entonces, en el medio, donde están las montañas, es donde la mayor parte son áreas agrícolas. A la derecha ahí pueden ver claramente topografía y desarrollo urbano, ¿no? Como ven, hay una gran cantidad de esa línea verde oscura que ustedes ven, es lo que se considera, lo que se llama la cordillera central de Puerto Rico, que son las montañas de Puerto Rico que corren de este a oeste, que crean una división entre el norte y el sur. Una división física, pero también una división ambiental. El tipo de terreno y el tipo de clima que hay en el norte es distinto del tipo de clima que hay en el sur. Y las áreas rojas que ustedes ven allí son las áreas urbanas, que son de población densa. Como ven, de nuevo, las áreas de mayor densidad se encuentran a la orilla de la isla. Okay. Y de nuevo, si tienen preguntas, lo pueden poner en el chat o alzar la mano o, yo no sé, me escriben una carta, hacen cualquier cosa para poder seguir. Esto, pues, básicamente esta es la isla, ¿no? Esto hemos hablado. Esta es la isla, 160 kilómetros de largo, 56 de ancho, en términos del sistema inglés, que son 100 millas por 35 millas, por eso
A veces se llama Puerto Rico 100 por 35. Es una frase que se lleva mucho entre las personas que somos de Puerto Rico, 100 por 35, y todo el mundo entiende lo que eso significa. Y aquí pueden ver lo mismo que han visto antes, ¿no? La cordillera central en el medio, las áreas costaneras. Entonces, esa área blanca que se ve allí, esa área blanca con la línea roja, es la cuenca de la bahía de San Juan. Y allí es que vamos a estar hablando y allí es que se formula todo lo que vamos a hablar de ahora en adelante. ¿Ok? Bueno, a la izquierda, la isla de Puerto Rico con la cuenca de la bahía de San Juan. A la derecha pueden ver la bahía de San Juan entero. La parte roja que queda adentro es la subcuenca o lo que estamos llamando la cuenca de Río Piedra. Y allí es que se conlleva el estudio que estamos haciendo y de lo que vamos a hablar hoy. ¿Ok? ¿Todo muy claro? Ahora llega lo más, un poquito complicado, porque hemos hablado de cosas biológicas, de geología, de la geografía de la isla, las cosas físicas de la isla, pero la isla ha cambiado a través del tiempo, no solo por ocurrencias naturales, pero ocurrencias históricas, las cosas que hacen los gobiernos, los reinados, como dicen en Puerto Rico, para echar para adelante. Entonces, la primera parte del estudio de lo que nosotros hicimos tenía que ver con la ecología y este sentido de historia, ¿no? Para comprender el impacto de los factores históricos en la configuración y desarrollo de la cuenca, investigamos, documentamos los cambios en la cuenca hidrográfica en las épocas precoloniales españolas de ocupación estadounidense y del corriente. Desarrollamos una colección visual de mapas y comentarios que comparten la línea de agua en las 4 épocas antes de la llegada de colonización de Cristóbal Colón, la época española que duró del 1493 al 1898, del 1998 al 1952, cuando se estableció el territorio de Puerto Rico como parte de los Estados Unidos, lo que corrientemente se llama el Estado Libre Asociado, que como muchas personas dicen, no es Estado, ni es libre, ni es asociado, pero así se llama. Entonces, arriba podemos ver los siglos de explotación humana que moldearon el paisaje del ambiente económico y social, ¿no? Y lo que quiero recalcar de esta imagen, ¿no? Porque es una imagen nomás, es la línea de tiempo que ocurre arriba. Esos son los hechos históricos que han pasado desde 1493 hasta el corriente en Puerto Rico. Y abajo las imágenes son del mapa, ¿no? De cómo se hubiera visto la cuenca en ese tiempo. Claramente, no hay forma de saber cómo se veía la cuenca en el 1423 porque no había mapas y cuestiones así. Y hasta para el 1898 está medio nebuloso. Pues, por lo tanto, son un tanto como ilustrativos, ¿no? Pero la información que la tomamos de datos, de dibujos, de mapas que habían hecho los primeros misioneros que llegaron a Puerto Rico en el 1493 por allá, ¿no? La documentación de Fray Bartolomé de la documentación de Nicolás de Oviedo, que hicieron sus pequeños dibujos y sus pequeños mapas totalmente quizás mal, pero dieron una idea de lo que era. Y tomamos la frase que dejó Nicolás Oviedo cuando dijo, cuando desembarcó a la isla de San Juan, entró al monte y parecía de noche, porque la vegetación era tan espesa. Y eso nos puede inculcar la imaginación para tratar de entender cómo era la vegetación antes de la colonización, ¿no? Y cómo era el río, y cómo era la hidrografía, cómo era la topografía, y por lo tanto hicimos estas imágenes para poder imaginarnos, ¿no? Ya
el mapa de 1952 y para el 2024, esos son claros, eso es claro porque esos son exactos, ¿no? Pero lo que se puede notar a través de estos cuatro mapas es el cambio ambiental que ha surgido, que surgió históricamente por los hechos que que hemos hecho nosotros como personas, ¿no? Por el desarrollo urbano bueno, todos los cambios que hemos hecho desde entonces. Y se ve ya para el 2024, 2026, en el tiempo que estamos ahora, el área es densamente urbano. Y cuando uno habla de densamente urbano, habla de concreto, habla de aluminio, habla de hierro, y no habla mucho de vegetación, ¿no? Porque el desarrollo urbano y el desarrollo vegetal van en como direcciones opuestas, ¿no? Nosotros lo que hicimos en el taller fue tratar de entender o tratar de proyectar cómo el desplazamiento vegetal, el desarrollo urbano y la comunicación con las comunidades se podían unir para que fuera un balance más equitativo, ¿no? Porque ahora está todo fuera de, como dice, desajustado, ¿no? Porque ahora la vegetación se va desplazando por el gran crecimiento urbano. El gran crecimiento urbano surge, tú sabes, por iniciativas del gobierno e iniciativas de los poderes de los desarrolladores y eso, y la comunidad como que no está incluida en el proceso. Y hablaremos de eso luego. Y también hicimos investigaciones sobre toda la data científica que hay en Puerto Rico, eso sí, que hay una cantidad de información inmensa a nivel universitario, a nivel de las agencias gubernamentales que están a cargo de la forestación y de los suelos, la información está allí. Eso no hay duda alguna. Y también hablando de la situación económica, histórica, política de Puerto Rico, que fue gran ayuda para nosotros. Entonces, después de todo esto, después de todo esto que hemos hablado, la pregunta es, ¿qué relación hay entre ver a la cuenca, ver esa área tan grande de San Juan? O sea, ¿cuánto eran? 60 kilómetros cuadrados. ¿Y qué tiene que ver eso con el diseño arquitectónico, el diseño de los jardines? Pues, esa es la pregunta que quiero que quizás vean en el proceso de esta presentación y quizás se resuelva más o menos, o que tengan buena idea de cómo uno va de lo grande a lo más pequeño. Para parte y perdón, que esto es parte del reporte, por lo tanto está en inglés. Y como parte del reporte original que hicimos para la infraestructura verde, el estudio bibliográfico que hicimos, encontramos que para nivel de cuenca hay ciertos conocimientos, ciertas cosas que tienen que ocurrir primero, que son fundamentales para poder seguir el desarrollo a una escala más pequeña. Porque a la escala pequeña es más o menos decidir estética y forma. Esas son las cuestiones básicas que se desarrollan a ese nivel. Pero para que eso funcione dentro de un ámbito mayor, hay que tener los fundamentos básicos de un desarrollo urbano sustentable y unos ecosistemas saludables, unos ecosistemas biológicos saludables. Todo eso tiene que estar conectado primero y planificado y trabajando para que cuando uno trabaje a un nivel arquitectónico pequeño sea más fácil, ¿eh? Que no es meramente coger esto o aquello. Cada cosa que uno hace tiene una razón basada en el sistema, en el contexto en el cual uno está trabajando, ¿no? Por lo tanto, déjame seguir aquí. Por lo tanto, a nivel de cuenca, bregamos en estas tres áreas. Trabajamos en estas tres áreas, entendiendo y planificando para el desarrollo urbano sustentable, creando unos sistemas biológicos, ecosistemas que son saludables, que van mano en mano con el desarrollo. Entonces, encontrar la forma y el valor educativo de esas dos, de desarrollo y de los ecosistemas. Porque de nada vale planificar y saber qué hacer si el pueblo o si la comunidad no está educada
en cómo entender toda esa información. ¿Estamos claros? Bueno, no, sí. Pues en esa vamos a empezar por esa y después empezamos por la escala arquitectónica. Pues vamos primero con las condiciones que encontramos cuando el taller fue a Puerto Rico. La cuenca de Río Piedras es un recurso natural vital que desempeña un papel fundamental en la salud ambiental y sostenibilidad del área metropolitana de San Juan, Puerto Rico. Los esfuerzos para proteger y gestionar la cuenca implican prácticas de conservación, ¿no? Proteger la tierra, iniciativas de planificación urbana, que hemos hablado antes del fundamento en el triángulo, al igual que la justicia social y ambiental, la política y regulaciones medioambientales, los componentes económicos e históricos, las necesidades y preocupaciones de la comunidad. Y eso tiene que ver mucho con la idea de los cambios ambientales, son cambios humanos que uno tiene que entender, no tan solo en la biología, pero son la historia y en lo social y en lo económico, ¿no? Este estudio analizó y revisó los componentes ecológicos y humanos de la cuenca y trabajó en el diseño de opciones específicas basadas en la naturaleza para mejorar el proceso de toma de decisiones de los residentes y la agencia local. Entonces, todo el trabajo que nosotros hicimos y hemos hecho y seguimos haciendo no es para resolver necesariamente el problema, no es para darle una opción al cuerpo de ingenieros o darle una opción al gobierno, es simplemente para que la comunidad entienda cuáles son las opciones que tienen para el desarrollo urbano de su comunidad. ¿Ah? Que cuando venga el gobierno, cuando viene el cuerpo de ingenieros o algo así, empiezan a hablar de esto es lo que vamos a hacer y vamos a hablar de eso luego. Esto es lo que vamos a hacer, lo toma o lo deja. La comunidad tiene la opción de entender lo que está sucediendo y también tiene opciones con la cual puede hablar de, como decimos en Puerto Rico, de tú a tú con los ingenieros y los políticos, ¿no? El objetivo principal del proyecto fue desarrollar tipologías de infraestructura verde y azules que utilicen vegetación, suelo, los hábitats de animales existentes para explorar una gama más amplia de opciones disponibles para acordar la gestión de aguas pluviales y la reforestación. Eso es la cosa de este proyecto, ¿no? Hacer los estudios, producir las opciones, presentar las opciones a la comunidad, a las personas interesadas, ¿no? Y de ahí que ellos tomen la decisión, porque nosotros no vivimos ahí, ¿no? Yo no, como dicen, yo no tengo vela en ese velorio, ¿no? Yo simplemente como profesor y nosotros como estudiantes damos las opciones para que haya mayor entendimiento, mayores opciones para la comunidad. Ups, perdón. Ok, los desastres naturales, el impacto de la deuda que tiene Puerto Rico con los Estados Unidos. Hay una mano arriba. Caroline. Sí, tengo la duda de siendo un río y atravesando toda la ciudad. Hablas de la comunidad, pero me imagino que el trabajo tuvo que hacerse con muchas comunidades, muchos grupos. Sí, perdona. Sí, eso O sea, es como... o sea, esa parte me parece complejísima, cierto, ¿no? y Porque el río tiene... atraviesa cualquier cantidad de Absolutamente. comunidades y pueblos. Sí. Tiene toda la razón. Estoy usando la palabra comunidad como una palabra genérica, abarcadora sobre todo el de esto. Porque comunidades, como usted sabe, comunidades hay muchas. De los 16 kilómetros del río hay muchas comunidades. Y entonces está la bahía, que es otra de estos. Entonces, absolutamente cierto. Pero le diré que toda esta información está públicamente abierta, que cualquier persona dentro del río puede acceder a tener acceso a esta información y usarla en la forma en que necesita. Vamos. Entonces, los desastres naturales, el impacto de la deuda de Puerto Rico, la agitación política en Puerto Rico en los últimos años
han sido ampliamente reportadas y sus efectos devastadores bien documentados dentro de la isla. La inestabilidad resultante ha devastado la infraestructura física y administrativa de la isla, de forma que no son políticamente ni socialmente posibles en Estados Unidos. Bueno, esto se escribió un par de años atrás, por lo tanto, no está exacto tampoco. Pero, en respuesta a una cantidad sin precedentes de fondos federales a largo plazo, por un tiempo, eso no sé si aún ocurre, se estaba usando para estos desastres. Y las directrices federales y locales que trabajan en la recuperación y la salud del bienestar están un tanto fragmentados por lo que requiere nuevos modelos, nuevas formas de ver, nuevas formas de identificar los problemas. Y al debatir y revisar las lecturas sobre la historia de Puerto Rico y la estructura de poder que han determinado los resultados de la isla, descubrimos que su categorización como territorio, un paisaje poseído, controlado por las razones estratégicas y económicas, en este caso de Norteamérica, de los Estados Unidos, ha puesto en peligro la tierra y su gente, ¿no? Que este vaivén político, que no tiene que ver nada, no tiene que ver tanto con los sistemas biológicos, tiene que ver más con la estructura económica, social y política, ponen en peligro las opciones, las ideas que se puedan atribuir para mejorar la situación dentro de la cuenca. Ok, voy a hablar ahora del viaje que hicimos por la cuenca el año pasado y planeamos hacer otro este año. Notamos montes, los manglares, las lagunas que se encuentran cerca de la bahía, los arroyos, los ríos que atraviesan los montes. Y en general, para que sepan de Puerto Rico, la temporada de lluvia coincide con la temporada de huracanes, que eso es otro gran problema dentro de la isla, de julio a octubre, y la estación seca que corre de enero a abril. En el pasado de Puerto Rico han habido huracanes que últimamente se han ampliado en los últimos 20 años, que han afectado grandemente a la isla. Aquí lo que tenemos son unos mapas que desarrollaron también los estudiantes que enseñan la cuenca, ¿no? Aquí es la cuenca de Río Piedra o en este caso, dependiendo del servicio forestal, tiene otro nombre. Los barrios dentro de la cuenca, las áreas que se inundan dentro de la cuenca, son esas áreas azul claras y las áreas anaranjadas, entonces las áreas de vegetación. Lo que los estudiantes encontraron en el viaje fueron tres cosas. Encontraron muchas, pero las clasificaron en tres cosas. El desarrollo urbano rápido es algo que les preocupó. La necesidad para el manejo y planificación de suelo, de tierra, de terreno, eso fue otra cosa. Y la necesidad de ir al pueblo, ir a las comunidades, las distintas comunidades, como se ha mencionado, para que aporten ideas, para que hablen, para que ayuden en el futuro de la cuenca. Y hay cuatro ideas básicas que dicen de planificación que tuvieron los estudiantes: mayor transportación pública, mayor retención de agua, mayor educación y los cambios en lo que en inglés se llaman zoning, en planificación de los terrenos y del desarrollo. De toda esa información, eso es información del viaje. Ahora, dentro de los servicios ecológicos que hicimos dentro de la cuenca, analizamos el servicio ecológico por la cuenca y su aplicación para atender necesidades programáticas básicas, ¿no? Soluciones basadas en la naturaleza, biodiversidad, vegetación, comunidades, especies, gestiones de aguas pluviales y lo demás, ¿no? Y escogimos estas dos áreas dentro de la cuenca porque representaban, y esto es un área de estudio, porque representaban las condiciones que los estudiantes estaban
interesados, ¿no? La primera parte que queda al área más norte tenía residencial, terreno y agua, ¿no? Eso era lo básico. La segunda, que queda por acá hacia el sur, más hacia el sur, esa contenía mucha agua que queda cerca de una reserva de agua. Tenía mucha agua, mucha vegetación y mucha topografía. Y de nuevo, yendo para atrás, cuando estamos hablando de los mapas, de cuando uno toma vegetación, topografía, suelo, geografía, puede sacar un marco, ¿no? Una mejor idea de lo que está sucediendo dentro del área. Y eso fue lo que hicimos en esas dos áreas. Déjame ir un poco más en detalle. Pues dentro de la primera área hicimos cortamos una sección para entender cómo la vegetación, el desarrollo urbano, el suelo, la geología, la topografía, el sol y sombra trabajaban juntos para formar esa área que estaba ahí y cuál era la relación entre esos componentes, ¿no? Y después de nuevo, en el otro área, y cada área tenía más o menos 100 cuerdas, que son casi 200 hectáreas, ¿no? De grande, ¿no? Entonces, en el segundo área era lo mismo, ¿no? Estudiando topografía, vegetación, de suelo, geología. De esos, de esa primera idea, de esos primeros dibujos, de esas primeras ilustraciones, desarrollamos una serie de condiciones que hay dentro de la cuenca y cómo esas condiciones se encuentran una a la otra, ¿no? Cómo vegetación encuentra suelo, encuentra topografía, encuentra geología. Entonces de eso hay una cierta tipología, ¿no? Dentro de ese estudio. Entonces, claramente, como estudio, eso no se refiere a la cuenca entera, simplemente se refiere a esa área y se refiere a esa área basada en los mapas que dibujaron los estudiantes y la información que sacaron del GIS, de la data de la GIS, ¿no? Pero nos da una idea que qué planta va con qué planta va con con cuál animal, qué vegetación va con qué suelo va en cuál topografía, en cuál inclinación, y cuál suelo va bajo cuál geología, ¿no? Que es básico. Entonces, ¿qué tiene eso que ver con jardines? ¿Qué tiene que ver eso con lo que nosotros hacemos? Bueno, la idea, si uno tiene una tipología de vegetación, suelo, topografía y las condiciones por las cuales pueden vivir la biodiversidad, crear la biodiversidad que se necesita, también se pueden usar parámetros de mejoramiento de ecosistemas, ¿no? De servicio para catalogar la tipografía, ¿no? Cada tipografía que tiene aquí también está asociada con el bajo temperatura, la cantidad de carbón secuestrado, la cantidad de agua retenida, la cantidad de agua retenida en el suelo, que forma ya un sistema que uno puede implantar dentro cuando uno va haciendo su sugerencia a nivel residencial, ¿no? De infraestructura verde o infraestructura azul, tiene esos parámetros que puede usar, que no es simplemente, ay, voy a sembrar esto porque es bonito, voy a sembrar esto porque tiene esta capacidad dentro del ecosistema que tiene en su entorno. Y también esas tipologías funcionan para cómo lidiar con las quebradas, cómo lidiar con los ríos en las orillas y en el fondo, ¿no? Porque eso es parte de eso. Y entonces, y cómo y la relación que tienen esas tipologías para los animales que viven dentro del área. Entonces, lo que tenemos es, a la izquierda tienen la cuenca tal y como es, como encontraron los estudiantes en ese momento, y a la derecha son las sugerencias esas que hicieron de incrementar las áreas verdes, incrementar mayor transportación pública, retención de agua, educación, eso todo está dentro de ese plano, ¿no? Y esas son las soluciones a largo plazo. Ahora,
cómo se puede utilizar esa tipología en el diseño de jardines, en la escala arquitectónica, ¿no? Pero yo espero que hayan visto que todo ese proceso que se utilizó dentro del taller, ¿no? Que fue una forma de entender cómo se puede diseñar a una pequeña escala basándose en las ideas del contexto en el cual uno está trabajando, ¿no? Que de nuevo, no es simplemente voy a poner esto porque me gusta o no voy a poner esto porque está súper chévere. Voy a poner esto porque tengo estos criterios y cada cosa que tengo tiene una capacidad para mejorar el medio ambiente, que no es tan solo algo que uno escoge así personalmente. Y volviendo al tema de ayuda y al tema de comunidad, como se ha dicho, la comunidad dentro de la cuenca bueno, la cuenca, la bahía de San Juan, el área de San Juan tiene, el área metropolitana de San Juan tiene 2/3 partes de la población entera de la isla, ¿no? Por lo tanto, es súper, súper densa y hay mucha gente. Para propósitos de este taller, hablamos con estudiantes de la Politécnica, profesores de la Politécnica, algunas personas que estaban envueltas con un grupo comunitario que se llama Guarda Río. Hemos hablado también con otros profesores de otras universidades, simplemente en coleccionando las ideas, ¿no? Coleccionando las ideas y poder mejorar las ideas que tengamos. Desde el punto de vista de los estudiantes, desde el punto de vista de esto. Tener 20, 22 años es increíble, ¿no? El entusiasmo y la creatividad que tenían estos estudiantes eran inmensas y muchas veces no había forma de encajarla, como decimos en portugués, encajarla o llevarla directamente al diseño, que son cosas que te quedan por allá en la mente, te quedan por afuera. Ellos lo que decidieron fue dibujar sus ideas, dibujar sus sentimientos, dibujar su experiencia, ¿no? Y basado en esos dibujos que tuvieron 15 semanas dibujando y cambiando y reflexionando, y crearon estos libros sobre su impresión de la cuenca, ¿no? Que no tiene nada que ver con la tipología, no tiene nada que ver necesariamente con los mapas o con algo científico, es simplemente la percepción de ellos de lo que estaba ocurriendo dentro de la cuenca, ¿no? Lo cual fue súper, porque algunos de esos dibujos están bastante bien hechos, ¿no? Pues vamos. Las opciones que sacamos de todas esas tipologías, ¿ya me terminaste? Está acabando el tiempo. Dentro de toda esa tipología para el tratamiento de cómo uno trata los ríos y la quebrada, sacamos 12, en esta que eran 12 tipologías. De las 12 tipologías, habían 3 que funcionaban dentro del área que vamos a diseñar, que es un área dentro de la cuenca, ¿no? Cómo recolectar el agua, ¿sabes? El sistema pluvial a nivel de calle antes de llegar al río o antes de llegar a cualquier sitio, cómo la calle funciona como un lugar donde capacita la cantidad de agua que cae. La otra es cómo tratar las orillas de la quebrada y del río, que hay distintas formas, que no todo tiene que ser por canalización, y cómo tratar el fondo del río o la quebrada, que necesariamente no tiene que ser un tratamiento duro, ni tiene que ser algo así de ingeniero, puede ser un fondo blando o puede ser un fondo, tú sabes, vegetativo, que se llama vegetativo, que tiene ciertos sistemas de fortalecimiento, pero también tiene sistemas donde puede crecer la vegetación. Y esos son los que estábamos sugiriendo. Ups. Y de nuevo, esto es para que vean que en la tipología que desarrollamos, cada tipología tenía o tiene una serie de criterios y parámetros que se pueden usar cuando se va a entender, cuando se vaya a hacer los diseños a nivel residencial, ¿no? Que puede calcular cuánto baja la temperatura
plantear con este tipo de vegetación y este sistema, ¿no? ¿Cuántos galones de gasolina, de energía se, 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 se conservan por el uso de esta vegetación? O sea, ¿cuánto carbón puede ser secuestrado con este sistema, ¿no? Que ya es, de nuevo, ya es mucho más de simplemente diseñar o sembrar vegetación basado en gusto, forma, lo que uno hace, aprende en la escuela históricamente, que eso todo es importante, pero dentro de eso también se pueden considerar estos parámetros para poder tener un diseño que está en conjunto con, ¿no? con el medio ambiente. Ok. Condiciones para recreación y estética y diseño. Y ahí es donde entra uno con su propia idea. Y vamos a hablar ahora de esas dos partes, ¿no? De que empezamos la charla, la cuestión estética, la cuestión de recreación. El área en donde estamos trabajando, aquí hay varias fotos a nivel arquitectónico y pueden ver la condición de la calle, la condición de las aceras y la condición de las casas. Que en muchos casos hay la oportunidad, ¿no? Hay la oportunidad de venir con estos modelos que hay, estas ideas que hay, de las tecnologías que hay vegetativas, suelo, para mejorar la retención de agua y bajar la temperatura, ¿no? Que son ideas simples. Y dentro de eso, de nuevo, como se ha dicho, dentro de las distintas comunidades hay distintas personas que tienen distintas, generan ideas creativas distintas y en dónde quieren vivir. Y eso tiene que ser también parte de la discusión, ¿no? Que no es simplemente estas tipologías son súper científicas y funcionan, es qué quiere hacer o qué puede hacer la persona dentro de la casa donde está viviendo, ¿no? Porque eso es parte del sistema también. Pues dentro de la cuenca, estas son las áreas que vimos, Jardines Metropolitanos se llama, Villa Nevares y University Gardens. Y ahí fue que empezamos a diseñar parte de las ideas de tipología. Pero antes de eso, quisiera señalar que dentro, un tema que no he hablado, porque no conozco muy bien sobre eso, pero la idea que dentro de la cuenca al corriente y a través del tiempo se han canalizado muchas de las quebradas que dan al río y se ha comenzado ya la canalización de muchas de las áreas dentro de la cuenca. Y eso es algo muy súper controversial y hay muchas personas envueltas en eso. Y los diseños de nosotros no tienen tanto que ver con el río y tienen mucho más que ver a ese nivel personal de la casa, de las aguas pluviales, del nivel de la escala arquitectónica, ¿no? Porque eso es otra cosa. Pues vamos. En ciertas áreas donde se inunda, donde hay carretera, está la posibilidad de elevar la carretera, entonces usar la parte del fondo, debajo de la carretera, como un área que, uno, retiene agua y dos, se puede implementar estos sistemas, estas tipologías. O sea, si vamos de derecha a izquierda, usar la calle como receptor de agua, ¿no? La calle acumula cierta agua, conserva cierta agua por cierto tiempo, donde una lluvia, y puede luego descargar a otro sistema de detención que retiene agua. De nuevo, no hemos tocado el río, no hemos hecho nada, simplemente el agua que cae, el agua que Dios nos trae del cielo, cae y la guardamos por un rato. Y después que reciba cierto volumen, se descarga a otro lugar donde se puede, que en esa forma se puede evitar muchas de las inundaciones. Y a fin de cuentas puede ir a un sistema, a un sistema donde la elevación es más baja y allí también se puede acumular. Entonces, aquí a lo último, donde hay esa carretera elevada, también se puede utilizar las tipologías que desarrollamos para vegetación, suelo y geología. Se pueden usar para las orillas, para el fondo y también para recibir agua de cualquier sistema de carretera que está elevado, ¿no? Que funciona así más o menos como, de nuevo, como un receptor de agua. De nuevo, toda esa vegetación, todo ese suelo, todo ese sistema es parte de la tipología que se desarrollaron al principio
a nivel de cuenca entera, ¿no? Que no va a haber por lo general, no. No va a haber algo extraño o algo fuera de la cuenca que venga a intervenir o venga a estar y ser parte del diseño. Y esto, bueno, tengo que calificar que estos últimos dibujos son de estudiantes, por lo tanto, ¿cómo se dice? Hay que admirar su creatividad y su deseo de cambiar el mundo. Aunque, tú sabes, la mayor parte de lo que diseña no se puede construir. Pero la idea básica es que estas nuevas áreas que se crean pueden ser áreas donde las personas pueden ir, ¿no? Hay un nivel de recreación, ya sea caminando o cualquier cosa. Y también hay un nivel estético, donde uno puede escoger los materiales basados en la tipología, basado en la historia y basado en cosas así, y crear estas actividades donde no habían actividades antes, ¿no? Y, y entonces, el mismo caso aquí, donde se puede retener agua abajo de un estacionamiento de carro, ¿no? Y esto es una área donde una quebrada, antes de llegar al río, es subterráneo, ¿no? Va debajo de la tierra. Pues la idea que sugirió uno de los estudiantes fue abrirlo, ¿no? Sacarle los tubos y todo eso y abrirlo así a lo natural. Tenemos esta tipografía que se pueden bregar con las orillas, se puede bregar con el fondo y se puede bregar con la vegetación para poder abrir eso para que sea que tenga un cauce más natural. Y eso anda en el mismo estilo. Y perdonen de nuevo los estudiantes. Pero la idea básica es que se pueden cambiar los materiales de la calle, la vegetación de la calle, basado en la tipología para absorber agua, la agua pluvial que llega, y todo eso se puede mejorar. Y por fin, de nuevo, la retención de agua del río o agua de lluvia, ¿no? De nuevo, esta conexión entre aguas que están conectados subterráneamente por otras áreas donde se puede cargar el agua, pero de nuevo, todo esto está basado en una tipología, en un tipo de vegetación ya se ha predeterminado, ¿no? Que ya se sabe lo que es, ¿no? Que la forma en que toma es una forma estética, ¿no? El uso es un uso recreacional, que es medio obvio. Y donde estoy. Y a fin de cuentas, de nuevo, otro diseño de estudiantes. Pero la idea que el río se puede desbordar, que hay áreas, si uno planifica bien, el río no tiene que ser, o el río, la quebrada, no tiene que ser endurecido en las orillas, puede ser algo que se inunde y ya, y después baja el agua y uno sigue, ¿no? Y sigue la cosa. Pero esos son los estudiantes. Bueno, déjame. Ya hablé bastante. Reflexiones finales. Primero, antes que nada, esto fue un proyecto de estudiantes, ¿no? Yo como profesor, los estudiantes de nosotros, en un taller eran 15 estudiantes. Antes de eso había un reporte bibliográfico que se había hecho, por lo tanto que teníamos ciertas ideas de lo que ocurría. Y para los estudiantes fue edificante poder primero ir a Puerto Rico, ¿no? Y poder ver cómo se lidia estas cuestiones de agua pluvial, de vegetación y cuestiones y de diseño, ¿no? Porque el estudiante por lo general, esto no es siempre, el estudiante a veces cuando está en la escuela piensa que el diseño es suyo. Yo tengo un diseño, yo hice esto. Y en realidad los diseños son de todo, ¿no? Es parte del que hace el diseño, es parte del que hace sugerencia, es parte del que hace la crítica, en parte tiene también con la historia y dónde cabe eso dentro de la historia y contexto, que uno nunca está solo en esta gestión. Y ahorita que vamos para Puerto Rico de nuevo en este verano, vamos a ir a esas tres áreas donde dimos esas ideas bastante grandes, pero vamos con otro profesor que es diseñador urbano, que puede
que puede diseñar cómo van a ser las carreteras, cómo van a ser las aceras, cuánto volumen de agua tienen que recoger, qué tipo de vegetación exactamente, porque tenemos estas tipologías que son bastante generales, pero ahora queremos hacerlo más específico, ¿no? Y eso es la labor del diseño a nivel de jardín y a nivel arquitectónico, ¿no? Ya vamos a ese nivel, pero tenemos toda esta información que nos deja saber qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros decidimos estética, decidimos forma, bajo este conocimiento que tenemos de la cuenca entera. Y ya. Bien, muchas gracias, Richard. Muy, muy interesante lo que nos platicas, lo que nos estás mostrando, ¿no? Este trabajo con los alumnos, este trabajo con la comunidad y también la gran pues, oportunidad que tienen, ¿no? De hacer esto en tu universidad, de poder hacer estos talleres y estas colaboraciones con otras organizaciones y en otros lugares. Eh, y pues es un tema el agua, ¿no? Es un tema el agua a nivel mundial en las ciudades, porque lo vemos como un problema. La misma urbanización es la que evita, ¿no? O la que invade los ríos, o la que entuba los ríos, ¿no? Este, y esa misma urbanización evita que se filtre el agua y que el sistema naturalmente pueda funcionar como debería de ser, ¿no? Y es por eso, como bien mostraste, muy interesante, pues ver cómo funciona una cuenca a nivel regional para entender exactamente qué es lo que pasa y cómo llega hasta un punto en donde, digamos, ya en mi casa es donde me afecta porque entonces llueve y me inundo, ¿no? Eh, y entonces, bueno, en lugar de verlo como problema, creo que todos estos trabajos, todos estos ejercicios, nos llevan a entender que tenemos que aprender a convivir con ello y aprender a convivir con la naturaleza y aprender a replantearnos, a planear cómo eh, podemos trabajar con el agua, o sea, no verla como un problema y no como te diría, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, y yo creo que en muchos lugares, ¿no? El agua de lluvia, de repente nos llueve muchísimo, el año pasado en la Ciudad de México nos llovió muchísimo, y toda se fue al drenaje, ¿no? Tristemente, y después estamos con los temas de carencia de agua. Entonces, desde esta experiencia, ¿no? Desde este planteamiento, convivir, ¿cómo ves las comunidades están teniendo un cambio de visión? ¿Están aceptando estas ideas? ¿Qué están aportando estos ejercicios o los estudiantes a estas pues, realidades, ¿no? Porque además, pues de repente uno lo puede ver nosotros también como académicos acá, cuando vemos algún ejercicio fuera de la Ciudad de México y vamos a los sitios, a las comunidades, pues pareciera que llegamos los expertos a decir, ¿no? Cómo pueden ser las cosas, pero ah, ellos tienen otra realidad, ¿no? Y cómo ha sido esta experiencia de tratar o trabajar con ellos. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, siempre hay ese pensamiento de ser el gran salvador, el que llega. Tengo la idea, aquí la tienen. Y eso no es el caso con nosotros, ¿no? Nosotros, primeramente, es como el estudiante aprende a desarrollar estas ideas que tenga o las ideas que tiene el taller y cómo encuentra la información y cómo diseña y cómo llega a este punto y cómo ese proceso lo ayuda a ser mejor diseñador y, si Dios quiere, mejor persona, ¿no? Porque ya cuando uno comienza a hablar del medio ambiente, la necesidad de mejorar el medio ambiente, de ser parte del medio ambiente, ya es una forma distinta de pensar que la adquisición de poder o la adquisición de cualquier otra cosa, ¿no? La adquisición de un proceso por el cual yo puedo hacer el mundo mejor es una cosa increíble, es una cosa tan grande que tiene el profesor, el que enseña, el maestro, que es como el deber de nosotros poder inculcar eso a los estudiantes.
que estás en el mundo para aprender esto, para hacer el mundo mejor, ¿no? Eso es una cosa, eso es la base de todo lo que hago. Las opciones que salen las opciones que desarrollan los estudiantes, que va a desarrollar el taller a través del tiempo, está puesto allí en forma pública para el que quiera aprender, aprende, para el que quiera utilizarlo, lo utiliza, pero nosotros no estamos para dictaminar ni dar porque en realidad no tenemos la capacidad para hacer esto, ¿no? Las personas que están trabajando en el río, los ingenieros, los investigadores, esas personas tienen un nivel de conocimiento que uno no puede necesariamente competir contra eso, en el ámbito en que ellos trabajan. Uno no puede, o sea, yo tengo familia que son ingenieros, yo los dejo quietos, ¿no? Yo no hablo, porque eso, ellos son otra cosa, ¿no? Pero por lo menos a nivel de comunidad, cuando los ingenieros, cuando los políticos vienen a las comunidades a hablar, las comunidades, las personas tienen información, ¿no? Tienen algo accesible que pueden utilizar y por lo menos plantear que hay una forma diferente de hacer las cosas, ¿no? Hay una forma diferente de bregar con el río, hay una forma diferente de plantear, de hacer vegetación, hay una forma diferente de diseñar tu casa, hay una forma diferente de diseñar las aceras y las calles, ¿no? Que por lo menos le da ese conocimiento. Y como parte del trabajo que hago con extensión, es llevar el conocimiento de estos investigadores de la universidad a las personas, ¿no? Para que tenga esa información. Usted no ha podido ir a la universidad, pues la universidad va donde usted y le da la información y usted trabaja y brega como se pueda. Bien, gracias. Y bueno, quiero remarcar algo muy importante que dijiste al principio, ¿no? Hablar de ecosistemas saludables. Creo que es parte de cómo tenemos que repensar cuando diseñamos, no solamente, bueno, los arquitectos de paisaje, eh, creo esta profesión va evolucionando así como va evolucionando el paisaje, ¿no? Y nosotros lo abordamos de tal manera en que creo yo, vamos viendo esta forma de cómo tenemos que irnos adaptando con el tema del cambio climático, con el tema de la problemática a raíz de la urbanización. Entonces, algo que, como bien mencionaste, es importante es el tema de ecosistemas saludables, ¿no? De cómo empezar a diseñar pensando en que tenemos que ayudar a nuestros ecosistemas, ¿no? Porque si no, no vamos a poder tener ciudades saludables y si no, no vamos a poder, bueno, vamos a seguir enfrentando crisis como la que vivimos hace 6 años ya con la pandemia, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿cómo crees tú, o sea, que bueno, sí, todos los profesionales, ¿no? En nuestras diferentes áreas, cómo podemos ir cambiando, así como bien dices, trabajando con las comunidades, por ejemplo, ¿no? Pero cómo desde los profesionales, cómo podemos ir cambiando esa perspectiva en cuanto a cómo abordamos el diseño, precisamente para reencontrarnos con la naturaleza, para entender que tenemos que volver a poder convivir de alguna forma más respetuosa, precisamente para permitir que nuestros ecosistemas sean saludables y no seguirlos manteniendo en esa presión tan fuerte en la que los tenemos. Buena pregunta. Primero yo creo que como usted bien ha dicho, la profesión ha cambiado a través del tiempo, ¿no? A través de los años. Los arquitectos paisajistas que fundaron la profesión eran basados en una estética distinta, ¿no? Una forma de ser. Y no es que tengan, ¿sabes? Eso es lo que se hacía en ese día. Uno no puede necesariamente culpar ni decir que es bueno ni es malo, es simplemente lo que se hacía en ese tiempo, ¿no? Se dibujaba de cierta forma, se diseñaba de cierta forma, se seguía cierta escuela de diseño y uno hacía lo que hace. El beneficio que a través de los años y en el tiempo en que yo estuve en la UNAM me di cuenta de la forma en que ustedes colaboran, que arquitectura paisajista es arquitectura, es filosofía, es literatura, es biología, es sociología. Son muchas cosas que van juntas y el diseño es lo que sale de
de esa colaboración. Por lo tanto, cuando uno habla de ecosistemas saludables, eso va más allá de la profesión de arquitectura paisajista, eso ya va en ecología, eso va en ambientalismo, eso tiene que ver también con política, eso tiene que ver con las jurisdicciones, eso tiene que ver con mantenimiento. Por lo tanto, le toca al arquitecto paisajista ser la persona que puede hablar y colaborar con todas esas distintas facetas del medio ambiente para poder entender cómo diseñar con el medio ambiente, ¿no? Porque el ingeniero, de nuevo, los ingenieros van a resolver el problema lo más rápido posible tú sabes, mientras más cemento mejor, porque el cemento lo cura todo, ¿no? El cemento es... Pero el arquitecto paisajista tiene que ser no experto, ¿no? Pero tiene que tener un conocimiento vasto sobre eso, porque el medio ambiente es vasto, ¿no? Tiene que ver con el agua, tiene que ver con vegetación, tiene que ver con la residencia, tiene que ver con la comida, tiene que ver con las personas, tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? Por lo tanto, el arquitecto paisajista tiene que ser sensitivo tiene que tener esta conexión con todas esas cosas para que el diseño refleje eso. Eso es lo que... Sí, muchas gracias. Y antes de pasar a las preguntas y respuestas, ¿se han acercado al gobierno ahí de San Juan? ¿O ha habido interés por parte del gobierno? Bueno, dentro de la cuenca hay varios grupos que están trabajando para mejorar la cuenca, ¿no? Para mejorar, y enfrentar a los cambios que se están sugiriendo, ¿no? Eso de nuevo, como usted ha dicho, eso a nivel de las personas que viven dentro de la cuenca. Eso es su deber y tú sabes, su trabajo, ¿no? Es el sitio donde ellos viven, por lo tanto ellos tienen que protegerlo y tienen que protestar y tienen que hacerlo porque eso es su terreno, eso es su tierra, eso es su casa y hay que hacer ese tipo de conexión primero. Pero los profesionales también tenemos que hacer un tipo de acercamiento, ¿no? Nosotros, como no vivimos directamente en la cuenca, lo más que se puede hacer a este minuto es dar sugerencias, dar propuestas, dar opciones y seguir en comunicación para que si esto no funciona, pues vamos a tratar esto. Si esto no funciona, pues vamos a tratar esto. Nosotros tenemos la habilidad de hacer eso como universidad, ¿no? Y de nuevo, nuestro deber es hacer lo que podemos hacer y la comunidad hacer lo que tiene que hacer y el gobierno hacer lo que tiene que hacer y a ver si se puede encontrar ese ecosistema saludable en toda esa conversación y toda esa colaboración. Exacto, sí, porque es un tema, todo un tema, ¿no? Pero pues también creo que yo es parte de esa labor que, pues no solo como profesionistas, creo que como ciudadanos hay que hacer. Correcto. Ir viendo qué podemos hacer y cómo dirigir las cosas para pues, mejorar, porque finalmente es para que mejoremos todos. Bien, pues ahora de la audiencia, no sé si tengamos preguntas o si haya preguntas en el chat, algún comentario. Gabriela. Hola, muchas gracias por explicarnos a este grado, porque creo que es un proyecto que lo veo como súper macro, ¿no? Que representa como muchos años de ejecutar. No sé cuántos años crees que se lograría este proyecto, por ejemplo. Porque claro, ¿no? O sea, al final como que el objetivo, hay muchos objetivos, no solamente es uno. Entonces, cuando se te presenta un proyecto así, ¿cuántos años tardaría en ejecutarse, por ejemplo? Bueno, la contestación fácil son muchísimos, ¿no? Muchísimos años. Los cambios que han ocurrido dentro de la cuenca han ocurrido durante el movimiento de urbanización dentro del área metropolitana, que comienza quizás, yo no sé, quizás dentro de la década de los 20, los 30, los 40,
que se empieza a desarrollar y se empiezan a hacer los cambios. Los cambios han sido tanto a través de 50, 70 años que se ha hecho que a este momento, yo creo, esto es mi opinión, esto no está basado en nada más que mi opinión, que la información que se necesita para hacer un cambio que de veras respete al río, respete a la quebrada y que llegue a ese ecosistema saludable, primero se tiene que hacer tantas investigaciones fundamentales porque no hay, faltan los mapas, falta esta línea no va aquí, esta línea va allá. Falta toda esa base para poder proseguir con diseño, para después proseguir con construcción, porque la construcción no va a ocurrir a menos que haya fondos, ¿no? Nosotros podemos diseñar, no nosotros, los profesionales pueden diseñar, tú sabes, la solución, tú sabes, perfecta, pero después de eso hay que buscar los fondos para poder construir. Y es una construcción masiva, ¿no? Es una cuestión masiva. El río en sí son 17 kilómetros, el área de la cuenca son más o menos 60 millas cuadradas, kilómetros cuadrados. Es una cuestión gigantesca, eso es a nivel de tiempo, largo tiempo. Y si tuvieras que elegir un objetivo, o sea, porque hay muchos, ¿no? Hay muchos objetivos claros que hay que trabajar para que el río a lo mejor tenga como su propia alimentación, que la gente no se inunde. Si tuvieras que elegir un objetivo, o sea, ¿cuál sería como tu reto de decir, por aquí arrancamos? No, yo creo que lo más importante de toda esta situación es que haya colaboración entre todas las entidades que tienen jurisdicción o poder sobre el área, ¿no? Que la conversación abierta, sana y con propósito. Cuando se hace eso, es posible hacer las otras cosas. Pero eso sería, yo creo que eso sería lo primero, ¿no? Tener personas de las distintas comunidades con acceso a los ingenieros, al cuerpo de ingenieros, a lo del gobierno y todo, hablando en una forma en que puedan buscar las soluciones que necesitan en ese momento preciso. De nuevo, el que tenga los fondos y el que tenga, como dice, el que tenga el martillo más grande, da más duro, ¿no? Si el gobierno tiene todo el dinero, hace lo que quiera, tú sabes, si la comunidad tuviera todo el dinero, haría lo que quiera, pero nadie tiene lo suficiente, por lo tanto hay que estar en esa colaboración, ¿no? Y la colaboración nunca es perfecta, ¿no? Siempre va a haber el tira y jala, como dicen, ¿no? Siempre va a haber, yo quiero esto, yo quiero aquello, pero hay que haber una colaboración y tiene que haber una conversación entre las distintas entidades que están involucradas en eso. Eso sería el objetivo principal, yo creo. Muchas gracias. Gracias. Noé. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la clave para que un proyecto a esta escala urbana se pueda mantener en el tiempo? Porque algunas veces los proyectos se pueden realizar, ¿no? Y ya están, pero ¿qué es lo que pasa después, ¿no? Que se quedan en eso, ¿no? Y ya no perdura. ¿Cuál sería como la clave para que se pudieran mantener? La clave siempre es dinero. No, pero una buena pregunta porque eso es Mónica estaba hablando anteriormente del cambio dentro de la profesión y eso ha sido uno de los cambios grandes dentro de la profesión. ¿Qué pasa después que uno diseña algo? ¿Cuál es el mantenimiento? ¿Cómo uno cuida de lo que ha diseñado? Eso es ahorita eso es lo más de los temas más importantes dentro de la profesión. Nosotros hicimos un trabajo con una organización. Ellos toman el 30% de su presupuesto y lo reservan para mantenimiento. En vez de usar todo el dinero para diseñar y para hacer y comprar los materiales más de esto, toman 30% del dinero y lo organizan de tal forma que pueden mantener el sitio por lo menos de 10 a 15 años después de la construcción, ¿no? Y eso es lo que hay que tener en mente, ¿no? Porque el mantenimiento, como todo, cuesta, ¿no? Cuesta en cuestión de dinero, pero también en esfuerzo humano. ¿Quién lo va a mantener? ¿Quién, tú sabes, que es un grupo o es una agencia o es un grupo cívico? Tú sabes. Y 100%, el mantenimiento es lo más importante.
Muchas gracias. Verónica. Hola, mucho gusto. Gracias por la conferencia. Más bien es curiosidad lo que tengo, ¿cuál fue el mayor reto o problemática que tuvieron los estudiantes al realizar este ejercicio? Traducir del español al inglés. Pero en cierto, en parte es la cuestión de estudiante de nuevo, que el estudiante a veces siente el peso de que el diseño tiene que resolver todos los problemas y que el estudiante es responsable para resolver todo, en vez de verlo como un proceso, tú sabes, de entendimiento de diseño, sí, pero también de entendimiento, desarrollo y también de nuevo colaborativo. Ok, gracias. Ujú. Sí, Oscar. Muchas gracias por la conferencia. Yo quería preguntar, Richard, vi uno de los planos que decía 2093. No sé si tenían la perspectiva que este diseño fuera a llevarse, híjole, pues 70 años al futuro, ¿no? Entonces, pues mi pregunta es, nosotros como futuros diseñadores o que ya estamos en la práctica, ¿qué tiempo tenemos que tener en nuestra mente para el futuro, para diseñar? ¿Cuándo un diseño puede quedar obsoleto? No sé cómo veas ahí en la industria, pues la generación que hay, qué tan rápido va avanzando las tecnologías, o sea, como para tener la perspectiva de la situación que estamos ahorita y lo que viene, ¿no? En el futuro. Gracias. Muy buena pregunta. A ver, el proyecto en sí era a la vez, tú sabes, la investigación científica, la visita al lugar, las cuestiones históricas, pero dentro del proyecto establecimos una metáfora, ¿no? La metáfora de que la colonización comenzó en el 1493. El plan surgiría en el 2093. Porque en el mismo medio de todo eso queda la invasión americana en Puerto Rico y el establecimiento del Estado Libre Asociado en Puerto Rico. Tomamos esos años y la distancia entre los años. Si todo estos cambios han surgido dentro del río en los últimos 70 y pico de años, para cambiarlo, para revertir a lo que era, tomaría otros 70 años. Por eso es que el número es más metafórico y poético que científico. Pero la idea es la misma. La idea es que estamos en la situación en que estamos por un crecimiento rápido y veloz, ¿no? Porque, como se dice en Puerto Rico, fuego a la lata. Eso uno sigue, dale, dale, dale. Y si quieres restablecer lo que había allí antes, eso es un proceso quizás más lento y tiene que estar planificado para una cantidad de tiempo más larga. Si a mí me tomó 10 años destruir esto, me va a tomar al menos otros 10 o 15 para restablecer o hacer algo nuevo, algo distinto, ¿no? Pero que no tengo el mismo tiempo que tomé para dañar algo, tengo que asumir que ese mismo tiempo va a tomar para mejorarlo. Muchas Perfecto, gracias. gracias. Y no sé si tenemos preguntas en el chat, Jessica. Sí, justamente tenemos dos comentarios en chat. Le leo el primero que es de Sofía Juárez. Dice, ¿nos puede recordar las capas con que intervienen al medio físico y cómo llegaron a la conclusión de usar este sistema? También agrega que si podría compartir su contacto para poder charlar sobre otras preguntas. Bueno, la segunda pregunta, mi información de contacto de Mónica, por lo tanto se lo pueden dar a ella. Entonces, la cuestión o el sistema ese de calificación de vegetación, suelo, topografía, geología y diversidad de fauna,
La tomamos basado, uno, en los mapas que vimos del Servicio Nacional de Parque, porque así fue que ellos lo estratificaron. Pero también está basado en el conocimiento mío tú sabes, el conocimiento mío científico como agrónomo, de que una cosa depende de la otra, la vegetación depende del suelo, el suelo depende del material parental que tiene debajo, ¿no? Y todo eso forma un sistema que también tiene que ver con la vegetación cercana y los animales que viven al lado, que también tiene que ver con la temperatura que se genera y todo eso. Pues por eso fue que de allí fue que salieron esas capas, esas etapas. Hay otra forma de hacerlo. Esa fue la forma en que decidimos usarla. Sí. Y pues basados, ¿no? En la metodología de Ian Najar, que es como nuestro libro de cabecera de los Sí. arquitectos paisajistas, ¿no? Sí. ¿Hay otra pregunta, Jessica? Sí, esta es un poquito más larga. Dice, ¿cuál de los proyectos presentados sería el más barato o plausible de hacer y de mantener a futuro? Al decir proyecto, entendiendo que es la proliferación de este proyecto aplicado a muchas áreas clave del llano aluvial urbano, lo que lograría un impacto en el manejo de la escorrentía. Bastante largo. No. Esto es Cintia. Yo conozco a Cintia, no sé. Cintia, ¿dónde está? Vale. Sí, justamente. No hemos hecho estimados de costo, ¿no? Pero es buena idea para la próxima etapa, ahora que vamos a hacer diseños más específicos. Se pueden hacer, se puede cuantificar en cuestión de fondos de dinero, el costo de hacer cada cosa, ¿no? Porque dentro del costo de diseño de materiales y todo eso, no hemos contado el costo de hacer las investigaciones, ¿no? Para ver qué es lo que hay debajo de las carreteras, qué es lo que hay dentro del sistema de correntía que no funciona. Todo eso necesita cierta cantidad de investigación que también eso cuesta. No, pero me alegra que Cintia haya atendido algo. Cintia es Gracias. una de vive Qué dentro bueno, de qué bueno, la estaremos compañía. esperando eso con loca ansiedad, gracias. Directamente de Río Piedra, Puerto Rico. Ah, ok. Gracias y bienvenida. Eh, Nos preguntan cuál es el nombre de los técnicos que hacen esos estudios. Pues no sé qué estudios, porque solemos trabajar, ¿no? Con topógrafos, biólogos, geólogos, agrónomos, ingenieros, Sí, sí. Sí, gente que ve Mónica, lo social, ¿no? justo me Ujú. refiero a los estudios del agua, por ejemplo, filtraciones, los que acaba de mencionar Richard. Sí. La primera etapa queda bajo la agencia que tenga jurisdicción sobre la agencia que tenga jurisdicción sobre el agua, la agencia que tiene jurisdicción sobre los alcantarillados, la agencia que tiene jurisdicción sobre la carretera, la agencia que tiene jurisdicción sobre la vivienda. Y eso es una pregunta excelente porque cualquier diseño tiene que tener eso, tiene que entender que simplemente porque yo puse esto aquí es una línea en el papel, pero esa línea tiene que ver con un montón de otras agencias que están. Y en punto aparte, nosotros cuando yo trabajaba profesionalmente hicimos el diseño y el restablecimiento de Manhattan después del 9/11, del 9/11. Y diseñamos un parque dentro de Battery Park City, que nosotros, diseñamos el parque. Cuando averiguamos, ese parque tenía 5 jurisdicciones distintas. Ujú. Entonces Gas nosotros, eléctrico. entonces para construir cualquier cosa había que pedir permiso y no se llevaba con esta otra persona y después tenía que hacer un memorándum y el otro tenía que escribir una carta y después tenía que ir al abogado. Y era un parque pequeño, no era la gran cosa, pero eso es la, entendiendo las jurisdicciones, eso es una cosa Ya. importante. Gracias, Richard.
Claudia. Gracias. Bueno, gracias primero por la charla. Y cuando empecé a escuchar, yo soy bióloga y de pronto dije, bueno, esto más bien parece como un proyecto de restauración ambiental, ¿no? Entonces decía, bueno, esto más bien se parece a algo, un lenguaje común, pues, para mí, Correcto. pero esta idea, ¿no? Mezclarlo, de abordarlo desde esta perspectiva muy transdisciplinaria, me parece súper rico, ¿no? Porque al final son problemas bien complejos, en donde, claro, pues no solamente tienen que intervenir los biólogos o los ecólogos o ustedes solitos, ¿no? Entonces creo que eso está riquísimo porque creo que las disciplinas hoy, ¿no? Pues tienen que charlar, dialogar entre sí para llegar pues a soluciones pues mucho mejores, ¿no? Ya decía hace rato usted, pues los ingenieros, ¿no? Pues tienen otra idea muy distinta, ¿no? A los arquitectos paisajistas o a los biólogos o a los científicos. Y entonces me parece súper rico cómo es que un proyecto, además de este tamaño, porque es un proyecto enorme, pues tiene que echar mano de todas estas, pues especialistas, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, porque al principio yo me dije, ah, qué padrísimo, esto es restauración, entonces me sentía cómoda. Y después viene la otra parte y dije, santo cielo, y muchas gracias. Gracias, gracias, Clara. Gracias. Y tenemos una última en el chat que dice, ¿qué influencia han tenido los estudios e investigaciones en la cuenca del río Piedras como fuente de estímulo e incluso inspiración para que las comunidades y organizaciones de la sociedad civil se involucren y reclamen participación en las decisiones sobre el río y su cuenca? A Fernando, también de Río Piedras, Puerto Rico. Bueno, desde el punto de vista de como profesor y como el que está envuelto en este taller, este proceso que ha llevado ya varios años estudiando qué es lo que sucede dentro de la cuenca y todos los distintos contratos y cómo todo ha cambiado a través del tiempo, a un lado ha sido difícil porque hay tanta información y la información no está en un sitio, solo en un sitio. Uno tiene que ir a buscar, entonces comienzan la discrepancia entre las distintas fuentes de información. Pero, ese proceso de entender que hay que estar informado para poder involucrarse en la colaboración y dentro del sistema y del mejoramiento es fundamental, no tan solo para arquitectos paisajistas, pero para todo ciudadano, hasta los ingenieros. ¿Ves? Es importante saber y el trabajo entender, tú sabes, cómo se restaura, cómo se conserva algo. Es facilísimo tirar una pared, poner una pared de cemento y seguir andando, eso es bastante fácil. Lo difícil es entender en qué medio ambiente uno vive, cuáles sistemas hay dentro de ese medio ambiente, cuál es la vegetación, tú sabes, la temperatura, cuáles los materiales que uno debe usar, cuáles son las cualidades de todo. Eso es muchísimo, pero ese es el trabajo que uno necesita hacer para, a fin de cuentas, ser buen ciudadano, ¿no? Poder participar en esta conversación de sea una restauración biológica, sea diseñando un jardín, sea lo que sea. Hay que estar equipado con la información correcta y cuando uno tiene la información, uno se entusiasma por el tema, ¿no? Si uno va por Río Piedra y ve todas las comunidades, las personas que están involucradas son unas personas increíbles, ¿no? Con un conocimiento que eso es, como decimos, bárbaro, ¿no? Que tienen un entendimiento de lo que está sucediendo a un nivel que es admirable, ¿no? Que es súper admirable. Espero que eso haya contestado, no sé si contesté la pregunta. Sí, gracias.
Y bueno, tenemos una última que suena también como a la pregunta del millón. ¿Con cuál proyecto iniciarían la regeneración del río para beneficio de la comunidad? Pues entonces, buena pregunta, pero eso depende de la comunidad, ¿no? Sería la comunidad que diga que esto es lo que debe ir primero, esto es lo que debe ir segundo. Hay comunidades dentro de la cuenca donde hay trabajo y hay restauración y eso que ya están involucrados en un sistema de diseño y planificación, ya hay gente. Pero que por cierto, que ellos llevan 30 años, un poquito más de 30 años trabajando con y en contra de los poderes, ¿no? Para poder hacerlo, para llevar a ese punto. Que vuelve la pregunta, ¿cuánto tiempo toma? Ese grupo le ha tomado 30 años para poder llegar al punto donde hay gente que los escuche. El gobierno los escucha y tienen planes y pueden planificar y tienen fondos y todo eso. Y muchas gracias. Y pues nos escribe aquí en el chat también Cintia Manfred, dice que ella nos puede contestar esa pregunta como miembro de la comunidad del Río Piedras. Pues adelante, Cintia. Sí, sí, saludos. Saludos por aquí. Saludos a todos. Un gusto verlos y qué bueno, Richard, un abrazo. Mira, hace 6 años, la comunidad donde yo vivo, en la cuenca media baja, nos enteramos que venía un proyecto de canalización que nos mataba el río. Yo vivo a 3 casas del río, tenemos un bosque ribereño y el río no ha sido canalizado. O sea, el río no ha sido nunca canalizado en concreto. Es un río que corre natural desde la montaña al mar. Lo que ha sido canalizado son algunas de sus quebradas que salieron en algunas de las fotos del pequeño documental. Así que nuestra primera preocupación es parar la canalización, que es muy difícil. Llevamos 6 años elaborando en esto y nos hemos ido uniendo a otras comunidades, como bien sugirió la compañera, somos muchas comunidades a lo largo del río y nos hemos ido uniendo porque hemos visibilizado el río Piedras. Un río urbano usualmente desaparece, ¿verdad? Y la gente a veces vive de espaldas a él y lo tratan despectivamente, cuando fue el origen realmente de la ciudad. Así que en nuestra comunidad, como tiene un bosque ribereño, le tiene cariño y fue despertando en otras comunidades el amor por el río. Nos hemos ido uniendo, pero la tarea es monumental. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos tiene billones de dólares asignados para canalizarlo. Y nuestro gobierno está a favor de eso. Así que tenemos todas las de perder, pero no nos damos por vencidos. Grupos y proyectos como el de Rutgers nos ayudan a tener argumentos para presentar, pero eso es lo que quisiéramos hacer en cuanto lo detengamos. Otra cosa que quisiéramos detener y que la política pública actual no nos ayuda es detener la deforestación en lo que queda de la cuenca alta por la infiltración, por el combatir los calores, por la calidad de vida, por lo que nos espera en el cambio climático. Así que estamos claros que necesitamos refugios ecológicos. Y de eso no nos cabe la menor duda, cada vez somos más, estamos ahí de pecho y entonces nos alegra que vengan especialistas en estas cosas de soluciones basadas en la naturaleza, eso sería después de que triunfemos, entonces tratar de ver si un gobierno más iluminado puede empezar a tomar diferentes medidas, que tienen que ser muchas, la suma de muchas para que haya el resultado. Pero nada, esa mirada desde las comunidades. Muchas gracias por compartir, Cintia, y pues felicidades, ¿no? O sea, creo que como sociedad civil es importante nuestra participación para pues poder ser más sensibles y poder proteger nuestros recursos. Y bien, una última pregunta, Paula. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, tardes. Justo pensando en esto que comenta la señora Cintia, ¿se ha pensado entonces quizá desde la academia evaluar cuáles son los costos que van a generar canalizar el río? O sea, digo, no sean, o sea, como los costos que para el gobierno implica que canalicen el río, que lo metan en canales,
cuál es el costo que le implica al gobierno, no solo meterlo en canales, ¿no? Sino todo el impacto ambiental que esto genera y quizá de esta forma generar un poquito de presión para que vean que hay otras alternativas y que obviamente también cuestan, pero quizá a largo plazo podrían ser una solución más económica o quizá incluso de plazo inmediato podría ser una solución más económica. Eso es una buena pregunta. Dentro de esa pregunta, lo que creo que lo que ha sucedido históricamente, no tanto en Río Piedra, pero históricamente dentro de la restauración de ríos y eso, específicamente dentro de Estados Unidos, porque yo no sé cómo funciona en otro lado. Cuando el que tenga jurisdicción, o sea, tenga poder sobre lo que ocurre en un río, tienen los fondos para cambiar los ríos, el río lo va a cambiar. Eso es algo súper simple. La única forma en que no lo cambia es que haya protesta o que haya intervención de otra agencia o intervención de la comunidad o intervención de alguien que sugiera un cambio. Canalizar el río se puede hacer porque, o no sé si, no, bueno, yo no sé en qué estado está, pero se hace porque hay ciertos fondos que están asignados a eso, billones de dólares para hacer eso. Lo cual, si uno lo ve desde esa perspectiva, no cuesta nada, ¿verdad? Pues yo tengo el dinero, no me cuesta nada ponerlo ahí y seguir andando y es lo que el gobierno me dirige a hacer. Y dentro de eso, quizás, o lo más probable, es que no hay ninguna consideración al río en sí ni en la comunidad. Porque yo creo, por lo que yo he visto, todos estos cambios que están proponiendo han sido, por la mayor parte, sin comunicación con las personas que viven. Hay cierta comunicación, pero no comunicación en la forma de cuál es tu idea, esta es mi idea, vamos a hablar, vamos a ver. Es simplemente, mira, esto es lo que voy a hacer, déjame informarte, empezamos mañana. Cuestiones. No, pero sería, en cuestión de dinero, sí, obvio, obvio. Sería más económicamente factible simplemente buscar formas en la cual conservar el río, ¿no? Y en cierta forma también las quebradas. Y eso sería económicamente más fácil, no más fácil, pero menos costoso. Muchas gracias. Justo lo pienso porque acá en Ciudad de México, pues sí, nuestros ríos están en canales, ¿no? Y al final de cuentas es un gasto muy importante en muchísimos aspectos, todas las inundaciones que se generan, los daños incluso a la infraestructura que se generan. Entonces, quizá la solución inmediata, pues sí es muy sencillo y ya tengo los 5 pesos que me va a costar y pues no me cuesta nada porque ya tengo estos 5 pesos, ¿no? Pero a final de cuentas pues o sea, es un gasto que sí estoy haciendo y que sí implica un costo y que pues tendría que considerarse como, oye, quizá hay otras 300 alternativas que te cuestan menos y que no solo eso, sino que a largo plazo no va a ser un problema, porque al menos acá es un problema gigante. Cierto. Pero muchas gracias. Una charla muy interesante y muy nutritiva. Hemos aprendido mucho. Richard, muchas gracias y ojalá sigamos estas colaboraciones. Algo que no comenté en tu currículum y que además no me lo pusiste es que eres parte o miembro de Urban Sketchers, ¿no? Para quienes no conocen, hay una página, ¿verdad? Un sitio web y ojalá pronto podamos hacer una colaboración conjunta, ¿no? Sí, el Dibujar. año que viene yo te escribo, ya sé lo que voy a hacer. Perfecto. Gracias. Gracias, pues le agradecemos mucho a nombre Gracias a ustedes por su tiempo. de la DECAT, Su atención. de la Chao. facultad y de la universidad. Muchas gracias, Richard. Gracias a todos. Que estés muy bien. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias.